Eh, bueno muchachos, vamos a resolver el ejercicio que había quedado pendiente. Disculpen, aquí tengo unas cosas que no son tampoco este. Vamos a resolver este ejercicio que fue el que teníamos pendiente en la clase. Entonces, este problema para mí está por encima de nivel de examen. Digamos, verdaderamente está difícil, y lo difícil aquí es la geometría. Sin embargo, bueno, me parece justo que lo resolvamos y podamos ver ciertas particularidades que tiene esto. Entonces, leámoslo. Dice, el bloque B se mueve hacia la derecha con una velocidad constante v sub 0. La barra está articulada en el punto B y su extremo C siempre está en contacto con el plano inclinado. Encuentra las expresiones para la velocidad v y la aceleración A del punto C, ambas en función de los parámetros geométricos de la figura. Entonces, ok. Tenemos un bloque que se desliza a lo largo de una superficie horizontal. Ese bloque tiene, bueno, unido al bloque hay una varilla, digamos, dice una barra que está articulada en el punto B y su extremo C. Ok, este es el punto B, véanlo aquí, punto B. Y el extremo C siempre se desliza a lo largo de este plano inclinado. Entonces, la cosa es, el bloque llega en esta posición, esto es como, digamos, instantes antes. Este se empieza a deslizar y este punto se empieza a deslizar a lo largo de la superficie inclinada. Entonces, la pregunta es, encuentre las expresiones para la velocidad de v y la aceleración de a del punto C, ambas en función de los parámetros geométricos de la figura. Ok, ahí dice parámetros geométricos de la figura, pero no tiene sentido que todos los parámetros sean geométricos. A lo que voy con esto es, vamos a incluir, digamos, los parámetros que vamos a utilizar para expresar la respuesta van a ser x, v sub 0, que no es parámetro geométrico, pero no importa porque es que si no, no lo vamos a poder resolver. Esta L y este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí está el diagrama. Esto lo habíamos hecho en la pizarra. Pero antes de hacer esto hicimos algo. Hicimos un pequeño análisis de cómo era el comportamiento cinemático de la barra. Entonces vamos a ver eso. Entonces para esto vamos a tener lo siguiente. Entonces consideremos una barra como la que tenemos nosotros y no pensemos que es algo sólido, pensemos que es algo que puede ser una distancia o simplemente es alguna línea ficticia. Y pensemos, esta la vamos a llamar, ¿cómo le ponemos? Y pues pongámosle hipotenusa, H. Y aquí vamos a hacer esto así. Esa hipotenusa tiene dos catetos. Aquí un ángulo recto. Vamos a llamarle a uno de los catetos CX, componente en X. Y al otro cateto le vamos a llamar CY. Entonces yo coloqué este dibujo de esta forma para poder compararlo con la posición de la barra que teníamos en nuestro sistema. Entonces hay una relación geométrica entre estas tres variables. La relación es la fórmula de Pitágoras, que dice esto, ¿verdad? Yo podría tirar la raíz, pero me parece más cómodo no hacer eso. Esto es algo, esto que estoy a punto de hacer es algo que puede ser perfectamente evaluado en el examen. Esta es la relación para posiciones. Sin embargo, yo puedo a partir de esta derivar o encontrar una expresión para velocidades, y lo que hago es derivar esta expresión. Entonces lo que voy a hacer es derivar esto. Entonces, a ambos lados, y todo con respecto al tiempo. Entonces es 2h por h punto. Esa es la derivada de eso. Es igual a 2cx por cx punto más 2cy por cy punto. Si se fijan, los dos se pueden quitar, entonces los voy a borrar. Entonces tenemos esta expresión que nos va a ser útil para las velocidades, pero para las aceleraciones
puedo encontrar una ecuación para las aceleraciones derivando una vez más. Entonces aquí me toca usar la regla del producto varias veces. Entonces derivo este primer término. Lo que hago es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces ahí, si ponen cuidado, esto me va a dar h punto cuadrado más h por h punto punto. Ahora, como todo, vean, si se fijan, esta expresión que acabo de deducir va a ser análoga para las otras dos. Esto sería cx punto cuadrado más cx por cx punto punto y cy punto cuadrado más cy por cy punto punto. Así, digamos. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones y esas tres ecuaciones son las que vamos a utilizar en nuestra solución. Y aquí le voy a poner otra viñeta, digamos, a esto. Ahorita volvemos a estas ecuaciones. Pero entonces, para el análisis geométrico, digamos que utilizo esta. Para el análisis, y cuando digo esta, no sé si ustedes están viendo el cursor, pero bueno. El análisis geométrico utilizo esta. El análisis de velocidad voy a utilizar esta. El análisis de aceleraciones utilizo esta. Ustedes tienen que ser capaces de deducir estas ecuaciones y trabajar con estas ecuaciones. Y interpretar estas ecuaciones para el caso en el que estamos nosotros. Que, como les digo, en este caso particular está por encima del nivel de examen. Digamos, para mí este problema está verdaderamente difícil porque tiene complejidad geométrica. Entonces vamos al ejemplo. Aquí. Entonces, el objetivo ahora va a ser encontrar, si se fijan en esta geometría, vamos a buscar quién es h, quién es h punto y quién es h punto punto. Así como quién es cx, cx punto y cx punto punto. Y cy, cy punto y cy punto punto. Entonces vamos a tratar de descubrir eso porque eso va a ser para poder evaluar las ecuaciones que teníamos por allá, ¿verdad? En la otra página, digámoslo así. Entonces, h, ok. ¿En dónde estamos analizando nosotros aquel caso? Aquella hipotenusa. Y la vuelvo a poner. Un segundito. Esta hipotenusa la vamos a relacionar con la barra como tal que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esta barra de aquí tiene una longitud de L. Por lo tanto, h tiene un valor de L. Como la longitud de la barra es constante, entonces la derivada de L es 0. Y la segunda derivada de L también es 0. Ahora, tenemos que descubrir quiénes son estas componentes y las razones de cambio de dichas componentes. Y esas componentes vienen a ser esto. La componente CY es esta de aquí. Y la componente CX es esta de aquí. Tenemos que ver quiénes son, ¿verdad? Lo cual, lo que les digo, la geometría es verdaderamente pesada. Ahora, aquí lo difícil parece ser esto. Aquí hay un lado, este de aquí, que no conocemos. Y yo le voy a dar el nombre de B. B. Ahora, el análisis geométrico. ¿Cómo saco yo B? Bueno, entonces hay algo aquí que es lo difícil. Y yo me llevó un rato verlo. Pero para calcular B, yo calculo que lo más fácil, yo creo que lo más fácil es trazar un lado imaginario por acá, que conecte el punto este que se llamaba B con este punto de aquí abajo, que no sé cómo se llama, pero lo voy a llamar O. Entonces voy a trazar una línea aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un segmento que se llama OB. Yo le voy a llamar LOB. Entonces, LOB tiene una longitud que, si se fijan, corresponde a la siguiente. Raíz de x al cuadrado, que es uno de nuestros parámetros,
más L al cuadrado, que es esta componente vertical que está por aquí. Una componente horizontal del triángulo, que es X, y una componente vertical, que es L. Entonces tenemos esto. Ese es el valor de LOB. Ahora, en el momento en que tenemos esto, ya esto es conocido, vamos a poder trabajar con este triángulo que tenemos aquí. Y el triángulo que tenemos es, me refiero a el que tiene lados LOB, L, pensando en esta L de aquí, y el lado B que está aquí en la parte inferior. Entonces tenemos que ver cuánto vale B. De alguna forma tenemos que sacar cuánto vale B. Entonces para esto me parece útil utilizar este ángulo de aquí. Aquí tenemos un ladito. Podemos ver que ok, aquí hay algo que no... Esto lo tenía resuelto y me encontré un error. Aquí vemos que tenemos un triángulo rectángulo por acá. Aquí hay un ángulo recto, ¿verdad? Aquí vamos a tener un ángulo y aquí vamos a tener otro ángulo. Entonces, en realidad estamos jugando con tres ángulos. Voy a ver qué nombre le ponemos. Tenemos un ángulo por aquí que voy a llamar ¿cómo lo podemos llamar? Pues llamémoslo, ya tenemos alfa por allá, un nombre que no sea muy... pongámosle phi. Entonces este lado se llama phi. Ok, ese lado se llama phi y vamos a tener otro ángulo aquí adentro que vamos a llamarlo... ¿cómo podemos llamar esto? Bueno, y pongámosle zeta, ¿de acuerdo? No hagamos mucho loco. Este se va a llamar zeta. Por aquí vemos que estamos trabajando con varios ángulos. El ángulo alfa es uno de nuestros parámetros. Es conocido. El ángulo phi no es uno de nuestros parámetros, pero phi lo podemos calcular fácilmente. Si tuviéramos números lo podríamos calcular fácilmente. Lo que pasa es que no tenemos números, tenemos que dejar una expresión. Entonces nuestra expresión va a quedar verdaderamente fea. ¿Por qué? Porque phi va a ser, si se fijan, phi va a ser tangente inverso de x sobre L. Arcotangente de x sobre L. ¿De acuerdo? Entonces de ahora en adelante vamos a asumir que phi lo tenemos. Y es arcotangente de eso. Ahora, entonces podemos decir que zeta, ahorita les digo para qué vamos a usar zeta, pero zeta va a ser igual a 90 grados menos alfa menos phi. Y phi no lo voy a volver a tomar como lo que es, digamos que es tangente de eso, sino que lo vamos a dejar así. Al final, si tenemos que sustituir todo en la última expresión, lo vamos a hacer. El problema para mí no está bien pensado. Es decir, el problema es correcto, no tiene ningún error, pero no está bien planeado para un examen de mecánica 2. Entonces, tenemos este ángulo zeta. Este ángulo zeta es conocido. Para resolver esta geometría y para concentrémonos en este triángulo, lo que tenemos en este triángulo es esto. Un lado que se llama B, un lado que se llama L, B desconocido, y un LOB que es conocido. Nosotros ya conocemos cuánto vale zeta. Zeta es conocido. B no es conocido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a aplicar ley de cosenos, ¿verdad? La ley de cosenos nos permite, conociendo un ángulo y dos lados, encontrar un tercer lado. Entonces, vamos a aplicar ley de cosenos. Vamos a poner por acá ley de cosenos. Entonces, con la ley de cosenos vamos a decir, ok, L cuadrado, por favor ahí, si no recuerdan ley de cosenos, la revisan. Entonces, el cuadrado del lado opuesto va a ser igual a los lados adyacentes al cuadrado LAB, perdón, no es A, es OB, LOB cuadrado más B cuadrado, que es el lado desconocido,
más, vamos a ver, menos 2, perdón, esto sería 2 LOB esto sí ya es así, perdón, esto es una B mayúscula. LOB por B. Ok. Por coseno de zeta. Entonces vean, yo aquí me doy cuenta que para resolver esta ecuación está feo. ¿Por qué está feo? Porque yo identifico que la ecuación que me va a salir es cuadrática. Entonces, al tener una ecuación cuadrática, tenemos soluciones. Es decir, vamos a tener que aplicar una fórmula general y la solución está complicada. Entonces, yo les propongo hacer algo diferente. Antes de aplicar la ley de cosenos, vamos a aplicar una ley de senos. Entonces, olvidémonos de esto que está por aquí. Vamos a hacerlo diferente. Lo que vamos a hacer es, en la ley de cosenos, el lado opuesto, si se fijan, este lado, que es el opuesto, aparece solo una vez, es decir, aparece el cuadrado y no se repite, es decir, nunca vamos a encontrar otra L por aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es no trabajar con el ángulo zeta, sino trabajar con otro ángulo que va a ser por aquí. Este ángulo lo voy a llamar psi, el ángulo psi. Entonces, ok, olvidémonos de esta ley de cosenos que planteamos aquí abajo. Entonces, olvidémonos de eso. Y lo que vamos a hacer es entonces, vamos a averiguar cuánto es el ángulo psi. Ahorita vamos a esta ley de cosenos, pero primero vayamos a una ley de senos. Ok, ¿cómo aplicamos ley de senos? Entonces, la ley de senos lo que decía era que un lado entre, ok, el seno de un ángulo, más bien, es esto, digamos. Tenemos un lado y el seno del ángulo del cual este lado es opuesto, es igual a otro lado, en este caso voy a tomar B, entre seno de un ángulo, del ángulo al cual B es opuesto, que en este caso es el ángulo psi. Entonces de esta expresión yo puedo despejar cuánto vale el ángulo psi. El ángulo psi va a ser el siguiente, va a ser de nuevo una expresión fea. Nada que hacer, sinceramente yo no veo alguna forma de simplificar esto. Entonces vamos a tener aquí, sería seno inverso, después de despejar esto, sería seno inverso, es decir, arcoseno de B sobre L por seno de zeta. Y sí, bien feo, yo sé que es bien feo, pero bueno, eso es lo que nos pedían y no estamos incumpliendo nada, simplemente estamos usando una función trigonométrica que es seno inverso. Ok, ahora sí vamos a aplicar la ley de cosenos, solo que para la ley de cosenos no vamos a basarnos en el ángulo zeta, sino en el ángulo psi. Y ahora vamos a asumir que conocemos quién es el ángulo psi. Cualquier cosa sustituimos, si se fijan, esto está en términos. Mentira, no, esto no está en términos, perdón. Esto no es lo que yo quise hacer. Lo que yo quise hacer era agarrar, porque si se fijan, esto no está en términos de cosas conocidas, porque aquí está B. Entonces vamos a hacerlo diferente. El ángulo psi no va a ser ahí. El ángulo psi va a ser este. Perdón. Esto va a estar bien, solo que no voy a tomar B. Voy a tomar LOB. Y el ángulo psi no va a ser este, sino que va a ser este de aquí abajo. Este es el ángulo psi. Y de estos dos yo voy a obtener el ángulo que voy a llamar beta, que es este de aquí arriba. Entonces, tengo esta expresión y ahora sí, el ángulo psi va a ser conocido. Va a ser arcoseno
de, sería LOB sobre L por seno de zeta. Entonces vean todo el enredo que estamos haciendo con la geometría, y es la geometría la que está complicada. Entonces ya ahora sí, el ángulo psi es conocido, y además de eso yo voy a decir, ok, si conozco psi, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces yo puedo decir que el ángulo beta, que es el que me interesa ahora, va a ser igual a 180 menos zeta, que ya era conocido, que es este de aquí, zeta, menos psi, que también es conocido, que es esto de aquí, entonces este va a ser conocido ya. Ya tengo quién es beta. Entonces vean que la cosa está muy complicada. Yo no sé cómo simplificar esto más. Yo lo que sé es que lo que estamos haciendo aquí está bien. Entonces, por lo menos ténganme confianza con eso. Yo sé que el procedimiento se ve engorroso, pero vean que es pura geometría hasta el momento. Lo importante aquí de rescatar es el análisis de la hipotenusa aquella, es decir, esta parte de aquí arriba. Esto. Entonces, ok, ahora sí vamos a aplicar la ley de cosenos, pero basándonos en el ángulo beta. Entonces lo que hacemos es el lado opuesto, b cuadrado, es igual a la suma de los lados adyacentes, que es LOB cuadrado, más L cuadrado, menos 2 veces el producto de los lados adyacentes por el coseno de, del ángulo ahí, del ángulo que está entre esos dos lados, que sería el ángulo, no, iba a poner psi, no es psi, es beta. Beta. Y para tener la ecuación despejada en términos de b, digamos, lo que voy a hacer es quitar este cuadrado y sacar una raíz cuadrada al otro lado. Y con eso ya averigüé el lado. Vean todo el trabajo que llevó a averiguar ese lado. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que les he dicho como 1000 veces. Esto está muy largo, está complicado. Pero en el momento en que tenemos esto, ya b es conocido. Entonces de ahora en adelante yo voy a utilizar b como si lo conociera y lo voy a usar para resolver la geometría que tenemos por ahí. Voy a ver qué tanto puedo aprovechar de este espacio. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacerlo así. Ok, entonces, ahora sí, ya que tenemos ese lado, empecemos con estas cosas. Les pregunto, ¿quién es CX? Si se fijan, CX va a ser lo siguiente, y creo que no me va a caber aquí, voy a tener que mover esto. Vamos a ver cómo me queda. Entonces, CX primero. CX va a ser la dimensión X, esta, menos la dimensión, voy a ponerlo, X menos el lado B por coseno de alfa. Como B es conocido, esta expresión ahora es conocida. Voy a quitar las de Y, ahorita las pongo. Ahora, ¿quién es CX punto? Ok, CX punto, alguien podría querer derivar, pero yo prefiero hacerlo de otra forma. Si lo hacen derivando, tiene que salir. Lo que pasa es que en este momento no lo pensé así. Este punto C, recordemos que este es el punto C de aquí. C es el punto que se arrastra a lo largo del plano, va a tener una velocidad. Y como sabemos que el punto C se arrastra a lo largo del plano, la velocidad de C va a venir paralela al plano. Entonces vamos a tener una velocidad VC que va para acá. Entonces, ¿quién es la tasa de cambio de CX? Entonces, recordemos que esto tiene una velocidad que se llama V0 o VB, no recuerdo cómo era. Vamos a ver. Un segundito. V0. Perdón, ahí. V0. Entonces, V0 tiende a incrementar X. ¿Cierto? V0 es la tasa de cambio de X. Y crece. Entonces, vamos a poner la tasa de cambio de X es V0. ¿Y cuánto es la tasa de cambio de esta dimensión, que es la componente en X de este vector que está aquí? Pues sería VCX. O VC por coseno de alfa. Entonces yo voy a poner aquí VC por coseno de alfa. Ahora, ¿quién es CX punto punto?
pensemos en que derivo esta expresión, eso no importa. Y ahora lo que quiero hacer notar es el alfa es constante, entonces no voy a derivar nunca el alfa. La derivada de v0, como es algo constante, de 0, y lo que me va a quedar es menos aceleración de c por coseno de x, de alfa. De acuerdo, entonces ya tengo esta. Ahora, ¿quiénes son CY punto y CY punto? Bueno, vamos a tener que CY es esta componente vertical que tenemos por aquí, recordemos, y esa va a ser igual a la dimensión L menos una componente vertical que es esta. Voy a tratar de trazarla sin hacer mucho estorbo. Esta componente vertical que llega hasta aquí arriba. Entonces, CY, espero que estén de acuerdo con que es L menos B por seno de alfa. Y ahora sí, derivamos la expresión, y si lo hacemos obtenemos una expresión complicada. ¿Por qué? L es constante, entonces es un 0, pero B no es constante, y B es una expresión complicada que tenemos aquí abajo. Pero hay una forma más fácil de hacer eso. Yo sé que la tasa de cambio de la dimensión, esta dimensión vertical que estoy marcando aquí con esta flechita, esa dimensión, crece con una tasa de cambio que es igual a VC por seno de alfa. Entonces, CY va a ser igual a la derivada de L, que es 0, menos la tasa de cambio de B seno de alfa. Y la tasa de cambio de eso va a ser la velocidad de C por seno de alfa. ¿Y cuál va a ser esta? Sería la tasa de cambio de esto de nuevo, entonces sería menos aceleración de C por seno de alfa. Recordemos que nuestras incógnitas son VC y aceleración de C. Entonces, ok. Vamos ahora en este momento a aplicar las ecuaciones que teníamos anteriormente. La de Pitágoras no es necesaria, pero las que sí vamos a usar son las para aceleración y para aceleración y para velocidad. Entonces nada más echémosle una ojeada una última vez antes de aplicarlas por este lado. Las ecuaciones eran estas. Y ahora nosotros en nuestro caso, como la h punto y h punto son 0, este término va a ser nulo y este término va a ser nulo también. Lo importante van a ser estos otros términos para el efecto de las ecuaciones que vamos a tener. Entonces vamos con el análisis de velocidades. La ecuación que tendríamos es 0 igual a Cx por Cx punto más Cy por Cy punto. Entonces, decimos, voy a poner análisis, no le voy a poner análisis, pero análisis de velocidades. Entonces lo que decimos es 0, o más bien, sí, bueno, voy a hacerlo de todas formas. 0 es igual a, ok, Cx por Cx punto sería X menos B por coseno de alfa por Cx punto V0 menos Vc por coseno de, aquí no me va a caber, coseno de alfa. Bueno, ahí está. Coseno de alfa más, ok, sería Cy L menos B por seno de alfa por Cy punto, que sería menos, bueno, voy a ponerle un menos al frente entonces. Menos VC seno de alfa. Y no lo voy a despejar porque todavía, digamos, lleva algo de trabajo, pero aquí tenemos una ecuación con una incógnita y lo que tenemos que despejar es esto, todo lo demás es conocido. Tal vez no es los parámetros originales, pero es algo que podemos sustituir al final. Y la sustitución va a quedar cosas feas, va a quedar como... va a quedar expresiones muy grandes, producto de que aquí tenemos B, y B fue una cosa que nos costó mucho averiguar y incluía muchos términos. Pero no importa, esta ecuación sale.
Y el análisis de aceleraciones, aquí no tuve campo, pero ponemos la otra expresión, la expresión que va ahí en esa esquina de allá abajo. Sería esta de aquí. 0 es igual a cx cuadrado más cx por cx punto punto más, es cx punto cuadrado más cx por cx punto punto más cy punto cuadrado más cy por cy punto punto. Y entonces, bueno, está feo, está feillo, realmente feo. Entonces el análisis de aceleraciones va a ser 0 igual, voy a ver cómo nos va con solo escribiéndolo, solo al escribirlo. V0 menos VC. Coseno, esto es una C. Coseno de alfa al cuadrado, porque era cx punto al cuadrado, más cx, x menos b por coseno de alfa. Bueno, y aquí yo creo que no vale la pena terminar la expresión. Es sustituir los términos y de ahí, una vez que conocemos VC, ¿verdad? Que la despegamos de la ecuación anterior, vamos a poder ir aquí y despejar los términos asociados a la aceleración de C, o más bien despejar este término, AC que aparece en este y en este término, y ahí tendríamos la solución. Y el problema está, como les digo, una vez más, está fuera de lo que queremos con el curso, porque el análisis geométrico y digámoslo así, el peso de las expresiones es demasiado grande. Entonces es algo que no es práctico, y menos para un examen. A mí no me pregunten porque yo no lo propuse, pero esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Entonces ya con esto terminamos el video. Espero que haya quedado ahí claro, más o menos.